Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Una primera pregunta que nos podríamos hacer es por qué una organización, por qué una empresa está como está. ¿A qué me refiero? Si yo, aquí estáis de diferentes empresas, si yo a cada uno de vosotros le preguntara cómo está vuestra empresa, algunos podríais decir que estáis muy bien, vuestra empresa, otros bien, regular, mal, etc. Cuando os preguntara el por qué estáis en esta situación, cada uno de vosotros tendría respuestas concretas. Alguien podría hablar de la pandemia, alguien podría hablar de la guerra de Ucrania, alguien podría hablar del petróleo, etcétera, etcétera. Pero independientemente de que cada uno de nosotros tendría una respuesta concreta, habría una respuesta común a cualquier tipo de empresa. Y la respuesta común a cualquier tipo de empresa sería la siguiente. Una empresa está como está fundamentalmente por las decisiones que no tomaron hace 4 o 5 años. Fijaros que digo que no tomaron y no digo que tomaron. Con esto lo que quiero decir que generalmente pagamos muchísimo más las decisiones que no tomamos que incluso alguna posible decisión errónea. Primero, nos costaría muchísimo definir lo que es una decisión errónea. Entendemos que una decisión errónea es aquella que no da el resultado esperado, pero también es cierto de que hoy tomamos una decisión en un momento, en un entorno, y muchas veces hasta que vemos el resultado de esa decisión, en ese camino pueden pasar una serie de cosas absolutamente impredecibles. Es decir, todas las decisiones que tomamos a final del 2019 para el 2020 con la pandemia no nos sirvieron para nada. Pero independientemente que, por supuesto, tenemos que intentar que el resultado sea el esperado, en ese camino hay un aprendizaje. Cuando una empresa va tomando decisiones, hay un aprendizaje. Cuando una empresa no toma decisiones, ocurren dos cosas. Primera, si yo no hago nada, no aprendo nada, y mucho más importante, cuando una empresa no toma decisiones, alguien la toma por ella. Si yo os preguntara, oye, si vuestras empresas no toman decisiones, ¿quién las va a tomar por vosotros? ¿Qué contestaríais? ¿Quién? El mercado, que serían los clientes y los competidores. Es decir, como no tenemos la opción de congelar a nuestros clientes, como no tenemos la opción de congelar a nuestros competidores, no es una opción el no tomar decisiones. ¿Dónde estaremos dentro de 3 o 4 años? Pues dependiendo de las decisiones que tomemos hoy. Esa frase un poco cursi de que cada uno de nosotros somos profetas de nuestro propio futuro tiene muchísimo de verdad. El futuro de una empresa está mucho más en sus manos que en manos del entorno. Por supuesto que el entorno es importante, por supuesto que el entorno condiciona, por supuesto que lo tenemos que tener en cuenta, pero el entorno es exactamente el mismo para todas las empresas de un sector. Dependiendo de las decisiones que tomemos, tendremos un futuro u otro. Luego, realmente el futuro depende fundamentalmente de nosotros. Fijaros que estamos saliendo de lo que podríamos decir de la ola del COVID. La guerra de Ucrania aparece y es un posible acelerador para poder entrar en una recesión. Es un posible, de alguna manera, ya sabéis que estamos hablando pues, de una posible recesión en ciertos países, etcétera, etcétera. Fijaros que de alguna manera después hay una ola enorme que es la del cambio climático. Es decir, el impacto del COVID es un juego de niños comparado con el impacto del cambio climático. El impacto del cambio climático va a ser devastador. No lo vamos a poder pagar. Y en cambio, de alguna manera, no estamos haciendo nada. Fijaros que en Europa teníamos unas políticas aprobadas, etcétera, y debido pues, al tema del gas de Rusia, etcétera, pues por ejemplo, Alemania ha vuelto a poner en funcionamiento las térmicas con carbón. Es decir, siempre que al final está el debate, vamos a decir, economía, medio ambiente, acaba ganando economía. Y no somos conscientes que realmente, repito, todos los temas del cambio climático medioambientales va a ser algo brutal, ¿no? Debido a todo esto, podemos tener a veces la sensación de que estamos en un pozo, en un agujero negro, profundo, y a veces nos puede costar, de alguna manera, ver la salida. A mí me gusta mucho recurrir a metáforas. Dicen que hay 5 ranas que van andando por el bosque y 2 de ellas caen en un agujero. Una vez que caen en el agujero, empiezan a saltar para intentar salir del agujero. Y no pueden. Lo siguen intentando. Y al final, las ranas que están arriba les dicen, oye,
no lo intentéis más, no lo vais a conseguir. Un poco resignaros. Pero las dos ranas lo siguen intentando. Finalmente, una de las ranas que está abajo desiste, hace caso a las que le están desanimando y acaba falleciendo. Pero la otra lo sigue intentando. Y finalmente consigue salir. Y una vez que ha salido del agujero, las ranas que están arriba le dicen: oye, ¿y cómo es que lo has seguido intentando cuando te estábamos desanimando? Y la respuesta es muy sencilla. La rana era sorda. Y como era sorda, creían que la estaban animando y no la estaban desanimando. Con esto, lo que quiero decir es que bajo ningún concepto podemos caer en el pánico ni en el pesimismo. Bajo ningún concepto. Porque también sabéis que el pánico y el pesimismo a lo único que conducen es a la parálisis. Y es lo que nunca nos podemos permitir. Al final, yo creo que en esta vida, tanto a nivel personal como a nivel de empresa, lo que marca las grandes diferencias a veces es la actitud. Es decir, cuál es nuestra actitud delante de ciertos hechos. Porque nosotros no podemos evitar en absoluto muchas de las cosas que pasan. Nosotros no podemos evitar la pandemia, no podemos evitar la guerra de Ucrania, pero sí que depende de nosotros el cómo lo gestionamos y el cómo nos enfrentamos. A veces te dicen: oye, el corto plazo, gestionar el corto plazo es importante. Pues por supuesto que es importante el corto plazo, por supuesto. Pero cuidado, una cosa es gestionar el corto plazo, que es importante, y la otra es el cortoplacismo. Y en lo que no podemos caer es en el cortoplacismo. Repito, ¿tenemos que gestionar el corto plazo? Claro, pero no se puede caer en una única estrategia, en una única política cortoplacista. Porque yo desde que empezó la pandemia, a las empresas he compartido de alguna manera lo que era mi reflexión, y a mí me ha parecido absolutamente imprescindible que las empresas tengan dos planes de acción. Las empresas tienen que tener un plan de acción que llamé de shock, de choque, donde vamos a gestionar el corto, vamos a decir 2022-2023, con un posible enfoque defensivo. Y cuando nosotros gestionamos algo a corto, vamos a necesitar mucha lupa y mucho microscopio. Vamos a editar de alguna manera el corto, necesita lupa y microscopio. Pero me parece absolutamente imprescindible, en paralelo, tener un plan a medio y largo plazo. Me parece imprescindible tener estos dos planes de acción. Si en el plan de choque vamos a editar la lupa y el microscopio y el enfoque es defensivo, cuando hagamos el plan a medio y largo plazo va a ser un enfoque prospectivo y vamos a necesitar los prismáticos y el telescopio. Porque si no tenemos estos dos planes y no utilizamos, entre comillas, estos tipos de aparatos, muchas de las empresas que pueden superar de alguna manera la situación crítica que pueden estar viviendo, después van a desaparecer. ¿Por qué? Porque en este momento hay empresas que se están debilitando y empresas que se están fortaleciendo. Soy totalmente consciente de que es difícil, a veces cuando la situación es complicada, no centrarte exclusivamente en el corto. Repito que no le quiero quitar importancia al corto, pero de alguna manera para mí es imprescindible tener un plan a medio y largo plazo. Hoy posiblemente también nos encontremos, fijaros que he puesto la palabra crisis entre comillas, podríamos hablar de situación, pero nos podemos encontrar ante una situación, ante una crisis asimétrica. Cuando digo que es asimétrica, me estoy refiriendo primero a nivel de regiones. No es lo mismo lo que está pasando en Asia que lo que está pasando en Europa. En Europa no es lo mismo lo que está pasando en cada uno de los países, lo que está pasando en Estados Unidos, etc. Pero también es una crisis asimétrica a nivel de sectores, de industrias. No es lo mismo la industria turística que la industria aseguradora, que la industria automotriz, etc. Eso significa que vamos a hablar de unas ciertas generalidades, de alguna manera, y cada uno de vosotros va a tener que ser capaz, de alguna manera, de poner el foco en vuestra realidad. Y repito que compartiré unas herramientas que os puedan ayudar a poner el foco en vuestra realidad. Y también yo creo que estaremos de acuerdo, porque lo estamos viviendo, el aumento de las interdependencias. Lo que ocurre en cualquier sitio del mundo, al final nos acaba afectando. Y por eso, otra palabra que voy a repetir bastante a lo largo del día de hoy, es que vamos a tener que tener una visión holística de los mercados, del mundo, etc.
Ya no va a ser suficiente que nos quedemos en nuestro pequeño nicho, de alguna manera, sino vamos a tener que ampliar muchísimo esta mirada holística y también vamos a ver que la perspectiva un poco es lo que pretende. Todos sabéis, de alguna manera, porque seguro que lo habéis escuchado, lo habéis leído, y con esto sé que no os doy ninguna novedad, enseguida os voy a dar pues más una pequeña novedad respecto a esto, de que se dice hace años que estamos en un mundo VUCA. Repito que este es un concepto que creó el ejército norteamericano en los años 90, durante muchísimos años se utilizó exclusivamente en el mundo militar, en el mundo de la geoestrategia, hace aproximadamente igual 8 años empezó a utilizarse pues, en el mundo de las empresas, y yo me atrevería a decir que desde hace 4 años, no sé si 4 o 5, es un término coloquial habitual. Cuando digo que es un término coloquial habitual, significa de que aparece en entrevistas en la prensa, en entrevistas en televisión, en artículos, etc. Repito que es un concepto hoy, de alguna manera, entre comillas, habitual, coloquial. VUCA son las iniciales en inglés de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y esto significa de que el mundo cambia con más rapidez, es mucho más complejo, de alguna manera, mucho más, de alguna manera, imprevisible y mucho más difícil de interpretar. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que el mundo es como este último párrafo que aquí aparece y lo único que hicimos a este mundo, pues ponerle un nombre utilizando el acrónimo VUCA. Muy bien, pero, y esto sí que es un poco más como la pequeña novedad que comparto, pero ya habíamos visto de que el mundo VUCA había quedado superado. Yo formo parte del Grupo de Reflexión Estratégica en el Estado Mayor de la Defensa de España y también en la Comisión de Prospectiva Estratégica en el Instituto de Estudios Estratégicos de España. Y ahí hemos evolucionado el concepto VUCA, que es lo que voy a compartir ahora. Repito que es la evolución del VUCA. Y el VUCA, como todo lo vamos complicando, se convierte en el VIRCAS con 2 cosas a cuadrado. Repito que es la evolución del VUCA. Esta sería, entre comillas, como la pequeña novedad. Vamos a ver el nuevo mundo. La V continúa siendo volátil como antes. Si os acordáis, la U de VUCA era la U del incierto en inglés. Como este es un concepto que hemos creado en España, la U del incierto en inglés lo hemos convertido en la I del incierto en español. Y hemos añadido otra I más, y por eso la I estaría al cuadrado. La otra I que hemos añadido es la inmediatez. ¿A qué me refiero con la inmediatez? No hay un solo día en que en el mundo no ocurra algo que pueda tener un gran impacto económico, político, social. Los hechos ocurren sin cesar, no hay tregua, permanentemente estamos recibiendo impactos. La R sería ruido. ¿A qué me refiero con el ruido? Estamos permanentemente bombardeados con información y con desinformación. Con información y con desinformación. Y nos cuesta muchísimo discernir una de la otra. Vamos a tener que aprender a tomar decisiones en este entorno permanente de ruido. La C continúa siendo complejo como antes. Si os acordáis, había una A que era ambiguo y hemos añadido otra A más. Por eso también la A está al cuadrado y sería aceleración. ¿A qué me refiero con la aceleración? Todo cada vez va más rápido. Y la S sería simultaneidad de disparidades. ¿Qué es la simultaneidad de disparidades? En el mundo están ocurriendo de forma simultánea hechos absolutamente divergentes. En el mundo ocurren de forma simultánea hechos absolutamente divergentes, con lo que no tenemos ni idea de hacia dónde va el mundo. Y esto, de nuevo, nos va a obligar muchísimo, de alguna manera, a estar permanentemente interactuando con el entorno, etc. Luego, este sería como el nuevo mundo, de alguna manera, en el que nos vamos a tener que desenvolver. Muy bien. ¿Y cuáles son las competencias que, según mi criterio, una empresa tiene que desarrollar para enfrentarse a este nuevo mundo VIRCAS? Pues voy a emplear absolutamente el mismo, pues de alguna manera, acrónimo, también el mismo VIRCAS. Vamos a ver las competencias para mí imprescindibles. Vamos a la primera, a la V, la velocidad, la rapidez. Una competencia imprescindible. Una frase que yo digo es que el cambio nunca ha sido tan rápido como ahora, pero digo que nos falta la segunda parte de esta frase. El cambio nunca ha sido tan rápido como ahora, pero nunca será tan lento como ahora.
Es decir, estamos viviendo el momento más lento del resto de nuestra historia. El mundo va de velocidad, el mundo va de rapidez. Pero lo que sí que también es cierto es que siempre, de alguna manera, la velocidad es relativa. La velocidad siempre es relativa. Alguien es rápido o lento respecto a otros. Alguien es rápido o lento respecto a otro. Porque vamos a ver, si yo preguntara, oye, ¿cómo definiríamos a una tortuga? ¿Como un animal rápido o lento? En general, ¿qué diríamos? En general, ¿qué diríamos? Lento. Muy bien. Para un caracol, una tortuga es una velocista. Para un caracol, una tortuga es una velocista. ¿Cómo definiríamos a una liebre? ¿Como un animal rápido o lento en general? Rápido. Muy bien. Para un guepardo, sería como una tortuga. Y todos ellos, para el halcón peregrino, que es el animal más rápido que existe, serían tortugas. Con esto lo que quiero decir, de nuevo, que por supuesto la velocidad, la rapidez es importantísima, pero cada industria, cada sector se juega la vida en velocidades distintas. Es decir, y por mucho que nos digan, una tortuga nunca se podrá convertir en un guepardo. Nunca. Nuestro primer objetivo, ¿cuál va a ser? Ser la tortuga más rápida. Nuestro primer objetivo es ser la tortuga más rápida. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo contra otras tortugas. Y en paralelo vamos a pensar en cómo crear un guepardo. Pero no intentemos una tortuga convertirlo en guepardo, porque no serás ni tortuga ni guepardo. Pero es que además las competencias entre una tortuga y un guepardo son totalmente distintas, ni mejores ni peores. Si la única competencia importante en los mercados fuera la velocidad, la rapidez, el guepardo sería un animal más competitivo que una tortuga. Pero una tortuga tiene otras competencias distintas, que entre otros pequeños detalles le permite vivir más de 100 años, cuando un guepardo suele vivir entre 10 y 12 años. Luego ya una reflexión para hacer en nuestra empresa. Yo creo que todas las reflexiones que voy a compartir con vosotros creo que son de sentido común, es decir, pero una primera reflexión, de alguna manera, hacia nuestra empresa es identificar cuáles son las competencias, las capacidades claves en nuestro sector. Y en esas es en las que tenemos que ser excelentes. Todos sabéis que cada sector, cada industria, se juega la vida en cosas distintas. Siempre nos jugamos la vida en cosas distintas. Pero lo que sí que es cierto, que a pesar que acabo de decir que la velocidad, la rapidez es relativa, lo que sí que es cierto es que si lo que está pasando fuera de tu empresa va más rápido que lo que pasa dentro, sí que podemos afirmar de que nuestro final está cerca. Si lo que pasa fuera va más rápido que lo que pasa dentro, nuestro final está cerca. Luego vamos a ver una competencia imprescindible, tanto estratégica como de supervivencia, va a ser desarrollar esa velocidad, esa rapidez en nuestra empresa. Un cazador japonés y otro americano han herido un león. Sus municiones han acabado y el león ronda el campamento. El japonés entra rápidamente en la tienda y cambia sus pesadas botas de caza por unas ligeras zapatillas deportivas. El americano le increpa: nunca podrás correr más que un león. El japonés responde: no importa lo rápido que corra el león, lo importante es que yo corra más que tú. El león va a correr más que los dos, pero mientras te está comiendo a ti voy a coger una cierta distancia. No es una opción esperar que las cosas cambien, no es una opción esperar que las cosas mejoren, porque el resto del mundo no nos va a esperar. En el mejor de los casos, corriendo, vamos a estar en el mismo sitio. Vamos a la segunda competencia que os puede un poco llamar la atención, el inconformismo, pero vais a ver que es imprescindible, para mí es imprescindible. Vamos a ver un poco lo siguiente. Hay un experimento que está en YouTube, y posiblemente alguno lo hayáis visto, lo hayáis escuchado, porque es un clásico, Imaginaros en esta sala, aquí en medio, un árbol muerto y arriba unas bananas. Y entran 5 chimpancés en la sala. Cuando entran los 5 chimpancés en la sala, y van a intentar subir por el tronco para coger las bananas. En ese momento salen unos chorros de agua helada a presión. Los chimpancés se paran. Cuando deja de salir el agua, vuelven a intentar coger las bananas. Vuelve a salir el agua y se paran. Después de 4 o 5 intentos, los chimpancés dicen: oye, nos olvidamos de las bananas. Están aquí arriba, pero ya nos han dejado claro que no son para nosotros. Muy bien, se saca un chimpancé de los que hay en la sala y entra un chimpancé nuevo. Entra un empleado nuevo en la fundación. El chimpancé nuevo que entra de la calle ve las bananas y las va a coger. Y los 4 chimpancés que hay le pegan una paliza.
Dicen, oye, las bananas ni se tocan, que hacemos lo que pasa. Muy bien. Se saca un chimpancé de los que hay dentro y entra otro chimpancé nuevo de la calle. Entra otro empleado nuevo en la fundación. Cuando entra el chimpancé nuevo, va a coger las bananas. Y los 4 chimpancés le pegan una paliza. Incluso le pega el chimpancé que no había sufrido el agua helada. Dice, oye, si esto le pegan, por algo será. Hay un momento en que los 5 chimpancés que hay en la sala, ninguno ha sufrido el agua helada y no intentan coger las bananas. Esto es lo que nos encontramos en las empresas. ¿Por qué haces esto así? Y la respuesta es, el siempre se ha hecho así. El siempre se ha hecho así es algo que casi pasa de generación en generación. Y por eso yo digo que intentar mover algunas organizaciones es como intentar mover un cementerio. ¿Por qué? Porque no podemos esperar ninguna ayuda de los que están dentro. A veces, de alguna manera, para intentar transformar, para intentar mover una acción, no vamos a tener ayuda de los que están dentro. Porque generalmente, ¿cuándo se suele una empresa plantear cambiar? Generalmente, ¿cuando le van bien o cuando le van mal? Generalmente. Y cuando le va mal, suele ser demasiado tarde. Una idea que me gustaría que recordarais es que las organizaciones deben cuestionarse permanentemente lo que están haciendo. Fijaros que he puesto cuestionarse en rojo, mayúsculas, etc. Porque no estoy diciendo cambiar. No digo que tengamos que cambiar lo que estamos haciendo, pero nos lo tenemos que cuestionar. ¿Por qué? Porque todo el mundo se lo está cuestionando. Nuestros clientes cada día se cuestionan lo que hacemos, nuestros competidores cada día se cuestionan lo que hacemos. Si todo el mundo se lo está cuestionando, por supuesto que me lo voy a tener que cuestionar yo. Que repito que yo no estoy hablando de cambiar, porque al final, si tú eres una empresa más, de alguna manera, en el mercado, el riesgo es que acabe siendo una empresa menos del mercado. Es decir, si tú eres una empresa del montón que no aporta ningún valor diferencial, pues tienes muchas posibilidades de desaparecer. Y al final voy a vulgarizarlo mucho, voy a vulgarizarlo mucho. Pero al final, si yo tuviese que vulgarizar muchísimo las luchas en los mercados siempre son entre las empresas que intentan mantener las reglas del juego y las que intentan cambiar las reglas del juego. Las empresas que están asentadas en un mercado intentan mantener las reglas del juego porque ya les va bien. Es decir, a mí ya me va bien, gano mi dinero, tengo mi cuota de mercado, etc. Con lo que, de alguna manera, digo, oye, me gustaría mantener esta regla del juego. Los nuevos entrantes en cualquier mercado intentan cambiar las reglas del juego. Los nuevos entrantes siempre intentan cambiar reglas de juego. ¿Por qué? Porque a igualdad de estrategia, el tamaño sí que importa. Yo no puedo competir con un competidor mucho más grande que yo con la misma estrategia. Por eso, cuando yo hablo de inconformismo, significa de que no nos podemos conformar con mantener unas reglas del juego, porque dentro de un rato vamos a ver que siempre va a haber alguien que las va a cambiar. Vamos a la siguiente I, innovación. Hablar de innovación, también esto nos daría para una charla entera, bueno, muchos de estos puntos nos daría para una charla entera, Innovación. Muy bien, hablar de innovación, todos tenemos claro que es hablar de futuro, ¿no? Pero lo que sí que es cierto que yo digo que innovar es como respirar. Y además, cada vez podemos estar menos tiempo sin hacerlo. Es decir, la innovación, vamos a ver que no es discutible, etcétera, ¿no? Pero fijaros que muchas veces lo que yo me encuentro en las empresas es algo parecido a lo de este agricultor. Está pensando él en comprarse el tractor última tecnología, pero sigue pensando que se ha arrastrado por un mulo. Es decir, la tecnología por sí sola no es innovación, una cosa es el I+D y la otra la innovación, y la tecnología por sí sola no nos va a dar ninguna ventaja competitiva, por sí sola, siempre es de alguna manera el uso que nosotros hagamos, pero la tecnología por sí sola, no. ¿Por qué? Porque ¿qué entendemos por innovación? Muchas veces entendemos que la innovación solo la puede hacer el técnico, el especialista. Eso la puede hacer el técnico y el especialista. Y también creemos muchas veces que la innovación está muy asociada con tecnología, que la innovación cuesta mucho dinero y que solo pueden hacer empresas grandes. Es decir, y no es en absoluto cierto. Soy muy jóvenes, pero seguro que alguien se acuerda, o más que acuerda porque se repitió mucho. Esto es las Olimpiadas de México de 1968.
Y este que está saltando es Dick Fosbury, que ganó la medalla de oro. Ganó la medalla de oro. Hasta que Dick Fosbury saltó así, siempre se había hecho el salto de altura de forma distinta. Siempre se había saltado de forma distinta. Él no tenía ninguna herramienta, no tenía ninguna zapatillas especiales, no tenía nada. ¿Cuál fue su innovación? Enfrentarse de forma distinta a un problema. Muchas veces creemos que la innovación es buscar nuevas respuestas y la innovación en muchas ocasiones es cambiar las preguntas. La innovación muchas veces es cambiar las preguntas. Por eso, la innovación en absoluto no es solo I+D. Se puede innovar en todas las áreas de la empresa. ¿La innovación representa un riesgo? Pues claro. Y por eso diferenciamos lo que empresas que hacen innovación de empresas que tienen una cultura innovadora. Si yo quiero tener una cultura innovadora, voy a tener que tener tolerancia al error. ¿Y la innovación es un riesgo? Por supuesto, pero no hay mayor riesgo que no innovar. Y realmente la única ventaja competitiva sostenible del tiempo va a ser innovar más que la competencia. Muy bien, vamos muy rápidamente, cuando hablamos de innovación, aunque son dos cosas distintas, voy a dar 3 o 4 mensajes sobre transformación digital. Dentro del apartado de innovación, aunque no es exactamente lo mismo, ¿no? Y, como todo lo que estoy diciendo, muchas veces son simplemente opiniones, es decir, opiniones, ¿no? Vamos a ver. Lo que las empresas no suelen tener claro, que digitalizar el modelo de negocio de hoy no es lo mismo que un modelo de negocio digital. Repito, digitalizar el modelo de negocio de hoy no es lo mismo que un modelo de negocio digital. Muchas empresas, cuando hablan de transformación digital, se están centrando exclusivamente en digitalizar lo que estamos haciendo ahora. Esto es importante, esto es necesario, pero no va a ser suficiente. Y aparte, esto de digitalizar el modelo de negocio de hoy, llevamos muchísimos años haciéndolo. Cuando las empresas se han ido informatizando, etcétera, lo han ido haciendo. Para mí, hablar de alguna manera un proyecto de transformación digital no es hablar de un proyecto tecnológico. Para mí es hablar en mayúsculas de un proyecto de transformación en el que vamos a necesitar tecnología. Pero para mí la transformación digital fundamentalmente es un proyecto de transformación cultural también. Y repito que la palanca tecnológica va a ser importantísima. Esto me lleva a decir que hablar de transformación digital no es hablar de tecnología, sino hablar de personas, clientes y colaboradores. La mirada interna y la mirada externa que tiene que tener la transformación digital. Y para mí, los dos principales objetivos que tiene la transformación digital, los dos principales son, el primero que debería estar casi en todo lo que hacemos, cómo podemos mejorar la experiencia del cliente dándole más valor al cliente, para mí es el gran objetivo, y el segundo es cómo podemos crear nuevos modelos de negocio. Por supuesto que va a haber temas de eficiencia, por supuesto que va a haber tema de mejora de costes, por supuesto. Pero si una empresa emprende un proyecto de transformación digital pensando exclusivamente en temas de eficiencia y costes, yo creo que está perdiendo una gran oportunidad. Para mí los dos grandes objetivos es mejorar la experiencia del cliente dándole más valor y crear nuevos modelos de negocio. ¿Y qué ocurre? Que según se va incrementando la madurez digital de todos nosotros, nos damos cuenta en muchas ocasiones de la inmadurez digital de las empresas. Generalmente, todos nosotros estamos más digitalizados que lo puede estar nuestra empresa. Todos nosotros hacemos más cosas con el smartphone, etcétera, etcétera, que nuestra empresa. Luego es un proceso absolutamente imparable. Es un proceso imparable. Y por eso se ha creado un concepto nuevo que se llama Esonomics. Esonomics es la economía exponencial, que tiene muchísimo que ver con los modelos de negocio digitales. Esonomics, de alguna manera, es la economía exponencial, que tiene muchísimo que ver con los modelos de negocio digitales. Muy bien, la gran olvidada, resiliencia. Sabéis que la resiliencia es la capacidad que tenemos de gestionar con éxito la adversidad.
la capacidad que tenemos de tropezar, caernos y volvernos a levantar. La resiliencia había sido la gran olvidada. Habíamos caído, muchas empresas, pero sobre todo las industriales, pero muchas, en la trampa de la eficiencia y de los costes. Deslocalizar todo a países con manos de obra más baratas. Deslocalizarlo todo. La pandemia primero, la guerra de Ucrania después, nos ha hecho ver las vulnerabilidades tremendas en nuestras cadenas de valor, en nuestras cadenas de aprovisionamiento, tanto a nivel de país como a nivel de empresas. Fijaros que cuando empezó la pandemia no teníamos ni mascarillas, ni respiradores. El 90% de los antibióticos se fabrican, de alguna manera, se fabrican en la India fundamentalmente. Ahora nos hemos dado cuenta, con lo que todo el mundo un poco habla, los semiconductores que afectan, lo que más aparece en la industria de automoción, pero que afecta a todo tipo de industria, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que tenemos enormes vulnerabilidades. Esto significa que estamos pasando del just in time, es decir, todo justo a tiempo, que por la puerta me entre el no tener stock, no tener ningún tipo de stock porque es muy caro, y que por la puerta me entre lo que yo necesito. Hemos pasado al por si acaso. ¿Y qué significa por si acaso? Y es otra reflexión que sí que me gustaría que recordarais. Es importantísimo, aunque después lo volveremos a ver, identificar en cada empresa cuáles son los activos críticos y estratégicos. ¿Cuáles son los activos críticos y estratégicos en nuestra empresa? Dentro de los activos, por supuesto, que van a estar las personas. Cuáles son aquellas personas clave en nuestra empresa, etcétera. Y sobre esos activos críticos y estratégicos vamos a tener que tener un plan de acción concreto. Eso significa de que vamos a tener que ganar, en muchos casos, vamos a tener que perder una cierta eficiencia igual en costes para ganar, de alguna manera, para hacer mucho más robusta nuestras cadenas de aprovisionamiento y nuestras cadenas de valor. La resiliencia hoy también diríamos que es algo bastante incuestionable, ¿no? Vamos a la C, que también nos podría, valga la redundancia, llamar la curiosidad, pero para mí, en los procesos que yo hago de selección en mi empresa, es algo que yo valoro muchísimo. Igual lo valoro muchísimo porque yo soy tremendamente curioso. La curiosidad. Fijaros, aquí vemos un quirófano, están realizando una operación quirúrgica y el quirófano lo están sobrevolando buitres. ¿Cómo ven esta operación? ¿Bien o mal? Hombre, no hay que ser ningún profeta. Para los buitres va a ir bien, para que están las mesas de operaciones va a ir mal. El entorno permanentemente nos está dando señales, permanentemente. Lo único que ocurre es que hay empresas que tienen ceguera o tienen sordera y no se enteran absolutamente de nada. Pero el entorno permanentemente nos está dando señales. Y fijaros un poco que las innovaciones disruptivas, no me atrevo a decir la palabra siempre, pero casi siempre, aparecen de lo que yo he llamado los intrusos. ¿Qué son los intrusos? Las empresas de fuera de tu sector. Fijaros, Bill Gates ha financiado un proyecto y han desarrollado un microchip que es un anticonceptivo para mujeres que dura 16 años y se activa y desactiva a voluntad. Independientemente de lo que pensemos, ¿a qué tipo de industria afecta esto? A la industria farmacéutica que fabrica anticonceptivos. ¿Y la industria farmacéutica podrá responder? No. Si un laboratorio hubiera sacado un anticonceptivo más potente, el resto de la industria habría podido responder porque tiene conocimientos y capacidades. Entra una empresa de microelectrónica y te echa. ¿Os acordáis quién fue la empresa que transformó para siempre la industria de la música llevándola al mundo online digital? Antes que Spotify. Antes. Napster. Napster ha muerto. Los muy jóvenes veo que ponen a veces cara de escepticismo. De esto hace poco, pero es curioso, pero de esto hace poco, Es decir, no hace poco, ¿no? Napster ha muerto. ¿Por qué ha muerto? Porque eran descargas ilegales. ¿Esto qué significa? Nadie garantiza que un intruso gane la batalla. Nadie garantiza que un intruso se quiera quedar.
Es decir, pero los intrusos transforman para siempre las industrias. Como en este caso, el intruso muere. Después aparece Spotify, mejora algo el modelo de negocio y triunfa. Pero fijaros que generalmente el que vuelve a triunfar vuelve a ser otro intruso. Eso significa de que nunca podemos despreciar a un competidor por insignificante que nos parezca, porque igual no tiene la capacidad de convertirse en competidor, pero sí tiene la capacidad de transformar la industria. Que esto lo podíamos explicar, voy a intentar hacerlo lo más grande posible. Fijaros, lo que muchas veces lo puedo explicar como de dos formas distintas. Aquí podríamos tener el mercado, donde estamos todos. Y aquí están las diferentes empresas de un mercado. Los intrusos generalmente no atacan todo el mercado cuando empiezan. Suelen atacar una parte pequeña del mercado y fuera. ¿Qué ocurre cuando aparece un intruso? Que los que están aquí, como casi no les afecta ni a la cuota de mercado ni a las ventas, lo desprecian. ¿Cómo empiezan creciendo estas empresas? Para afuera. Empiezan de alguna manera creciendo, haciéndose fuerte para afuera. Cuando ya tienen un cierto tamaño y tienen un cierto músculo, entonces entran. Eso significa de que muchas veces estamos despreciando a competidores porque nos afecta muy poco y no somos conscientes de que se pueden convertir en unos grandes competidores. Otra forma un poco de decir exactamente lo mismo es lo siguiente. Fijaros que de alguna manera el mundo, de alguna manera, generalmente lo que sería el mundo tradicional de los negocios, lo de tradicional, después voy a hacer unos comentarios, se suelen comportar bastante, los negocios tradicionales se comportan bastante como una función lineal. Es decir, los modelos de negocio tradicionales. Cuando digo como una función lineal, es como una visión bastante incremental. Decimos, y para el año que viene, pues un 7% más, un 10% más, etc. Los nuevos modelos de negocio, y sobre todo con un componente digital, así como estos se comportan como una función aritmética, los modelos de negocio digitales se comportan como una función exponencial. ¿Qué significa esto? Esto significa de que están mucho tiempo aquí abajo, muchos mueren aquí, pero cuando crecen se comportan como una función exponencial. Esto significa que generalmente las empresas de alguna manera tienen un radar que vamos viviendo nuestros competidores, nuestro mercado. Yo aquí tengo un radar y a estos no los veo. No los veo porque están fuera de mi radar, son insignificantes. No los veo. Y como no los veo, no voy actuando. No los veo y cuando los veo ya los pillo absolutamente en la curva de crecimiento. Y es lo que pasa de alguna manera con muchísimas empresas, muchísimas startups, etc. Esto significa un poco lo que os decía, que no podemos despreciar nunca a un competidor de alguna manera por insignificante que nos parezca. Vamos a ver más ejemplos. Cuando apareció WhatsApp, ¿a qué producto mató de las operadoras? A los SMS. ¿Os acordáis? Los SMS era una línea de negocio muy rentable de las operadoras. Que te sorprendan una vez a una mega industria como son las comunicaciones, dicen, me han sorprendido. Vale, pero es que después aparece Skype y les quitan las llamadas internacionales. Es decir, en muchas ocasiones no aprenden, se siguen aferrando a mantener un modelo de negocio que poco a poco les van quitando nichos de mucha rentabilidad. Twitter lo debería haber, en principio, por lógica, lo debería haber sacado un medio de comunicación. Twitter lo debería haber sacado un medio de comunicación. ¿Y quién se va a comprar de alguna manera una enciclopedia si tenemos Wikipedia? Tú puedes fabricar las mejores enciclopedias del mundo, pero vas a vender muy pocas. Esto significa que de alguna manera en nuestras empresas vamos a tener también que ampliar muchísimo nuestro radar. Vamos a la A. Seguimos con la agilidad / flexibilidad. Yo creo que todos estaremos más o menos de acuerdo que hoy estaríamos como en el reino de la incertidumbre.
Posiblemente entre la pandemia, la guerra, etcétera, no hayamos conocido con mayor incertidumbre. Pero también es cierto de que aunque creamos que es algo nuevo, ya el filósofo Kant hace muchos años que dijo que la inteligencia de un individuo se evalúa por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Es decir, hablar de incertidumbre, hablar de complejidad, tampoco es hablar de nada nuevo. Siempre ha existido. Siempre ha existido, ¿eh? Todas las épocas han sido de cambios. Lo que diferencia esta época de otras a veces no son los cambios, sino la velocidad de los cambios. Pero a veces nos cuesta diferenciar lo que son los riesgos de lo que es la incertidumbre. A veces nos cuesta. Por ejemplo, para conducir, la lluvia es un riesgo. Y como es un riesgo, existen neumáticos para la lluvia, asfaltos para la lluvia y cursos de conducción para la lluvia. Un riesgo, nosotros lo identificamos, lo evaluamos y somos capaces de tomar medidas. Pero, en cambio, nos cuesta mucho más gestionar la incertidumbre. Volviendo a nuestro ejemplo, si la lluvia es un riesgo para conducir, la niebla sería incertidumbre. Y generalmente cuando conducimos más despacio, con lluvia o con niebla, con niebla. Esto significa de que vamos a tener que aprender a tomar decisiones, a gestionar, en un entorno de riesgos, pero repito que eso más o menos estamos acostumbrados, pero también en un entorno de incertidumbre. Y si esperamos a tener todas las certezas para tomar una decisión, posiblemente cuando tomemos la decisión ya no tendrá sentido esa decisión porque habrán cambiado los supósitos de partida. Vamos a tener que encontrar un equilibrio entre lo que he llamado el saber incierto y las decisiones acertadas. Y mi sentido común me dice que cuanto mayor es la incertidumbre, mayor tiene que ser la agilidad. Es decir, cuanto mayor es la incertidumbre, mayor tiene que ser la agilidad, flexibilidad. Luego también una competencia imprescindible para enfrentarnos. Y realmente yo creo que ante la incertidumbre, de alguna manera tenemos que pensar si somos capaces de convertir en una oportunidad la incertidumbre. Y yo creo que lo que va a marcar algunas diferencias en los mercados va a ser las empresas que sean capaces de convertir la incertidumbre en su ventaja competitiva. ¿Cómo podemos crear de alguna manera una propuesta de valor tremendamente competitiva en un entorno de incertidumbre? Sigamos con las competencias. La anticipación. Estamos de alguna manera en la anticipación. Hay 4 tipos de empresas. Están las empresas que provocan los cambios en el mercado. En todos los mercados, en todos los sectores, siempre hay empresas que provocan los cambios. No todas las empresas igual tienen la capacidad de provocar los cambios, pero siempre en todos los sectores hay algunas que provocan los cambios. Muy bien. Hay un segundo bloque de empresas también muy buenos. No tienen la capacidad de provocar el cambio, pero sí que saben quién los va a provocar, los siguen de muy de cerca y empiezan a prepararse antes que el cambio ocurra. Cuando el cambio ocurre, ya están preparadas. Son las empresas que se anticipan a los cambios. Son aquellas empresas que no tienen la capacidad de provocar el cambio, pero sí que saben quién los puede provocar, los siguen de muy de cerca, se empiezan a preparar y cuando el cambio ocurre ya están preparados. Y el tercer bloque de empresas son las que se adaptan a los cambios. Aquellas empresas que cuando hay un cambio en el mercado hacen todo el esfuerzo para poderse adaptar. ¿Cuál es el riesgo de este tercer grupo de empresas que exclusivamente se adaptan? El riesgo es que a un cambio no se puedan adaptar y pasan a formar parte del cuarto grupo de empresas, que son las que desaparecen. Fijaros que realmente las empresas que exclusivamente se adaptan a los cambios permanentemente van con la lengua afuera. Es decir, permanentemente van con la lengua afuera. Luego les cuesta muchísimo, de alguna manera, el poder crear ventajas competitivas en el mercado. Entonces son empresas mucho más vulnerables. Yo diría que como nivel de ambición en nuestra empresa debería ser o bien provocar, que repito, no digo que sea fácil, pero como mínimo el anticiparnos.
Y vamos a la última competencia imprescindible que hoy no sería discutible, que es la sostenibilidad. Y cada uno podemos entender por sostenibilidad diferentes cosas, ¿no? Seguro que habéis escuchado lo de la triple cuenta de resultados. Ya no es suficiente con de alguna manera tener unos resultados económicos, lo que aportamos a nuestros accionistas, sino que de alguna manera tenemos que dar de alguna manera compromisos medioambientales a la sociedad, etcétera. También seguro que habéis escuchado los ODS, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU, y cuando a veces hablamos de ESG, porque yo a veces soy bastante escéptico en ciertas cosas, yo a veces me pregunto si esto no deja de ser a veces, por desgracia, un placebo de conciencia. ¿A qué me refiero? Lo que me refiero, repito que por desgracia, muchas empresas de alguna manera entran en estas cosas porque creen que es una moda y están obligados, pero no creen. Y por eso ante cualquier complicación económica, lo primero que paran son este tipo de alguna manera de acciones. Es decir, que muchas veces digo que por desgracia, no todas las empresas de verdad creen en esto, ¿no? Y también, simplemente como curiosidad o no curiosidad, fijaros que el concepto de sostenibilidad, que todavía no lo tenemos totalmente interiorizado, empieza ahora, de alguna manera, se empieza a hablar de regeneración, en vez de sostenibilidad, de regeneración. ¿A qué me refiero con esto? Ya empieza a haber una tendencia de decir, no, ya no es suficiente con no contaminar más. No, entre comillas, ya no lo hemos cargado. Es decir, ya no es suficiente con seguir haciendo lo mismo que ahora. Lo que hay que hacer es regenerar todo lo que hemos destruido. Y por eso, de alguna manera, empieza a haber una tendencia de un paso más, que ya no sería el de la sostenibilidad, sino el de la regeneración. Sobre estas competencias que hemos visto, yo os diría, por supuesto, si lo queréis hacer, que evaluaréis vuestra empresa hoy. Si os tuvieseis que puntuar del 1 al 10, ¿cómo os puntuaríais en cada una de ellas? Os pediría que os marquéis un objetivo a final del 2023. Y también, por supuesto, un plan de acción para pasar de la situación actual a la situación deseada. Es decir, oye, si estas son las competencias que necesitamos desarrollar para enfrentarse a los nuevos escenarios, a los nuevos retos, ¿cómo estaríamos hoy? ¿Qué objetivo nos marcamos al 2023, al final del 2023? ¿Y cuáles son las acciones que voy a tener que hacer para conseguir ese objetivo? Como es obvio, no os marquéis un objetivo para todos. Es decir, identificar cuáles para vosotros creéis que son las más importantes y marcaros, porque cuando a veces hablamos de diversificar, lo que estamos haciendo es dispersarnos. Yo creo que es bueno a veces diversificar, pero siempre con foco. Si a veces me marco demasiados objetivos, no acabaré haciendo ninguno. Luego, marcaros aquellos objetivos que para vosotros sean como más importantes. ¿Y cómo nos preparamos para futuros impactos desestabilizadores? Existe una teoría, de alguna manera, que es la teoría de los cisnes negros. Es una teoría que ya tiene 16, 18 años, es decir, ya es una teoría antigua, es una teoría clásica, pero sí que de alguna manera yo creo que para la inmensa mayoría existe un gran desconocimiento de teorías complementarias. Es decir, repito que la de cisne negro, voy a hacer una referencia muy rápida, pero existen unas teorías complementarias a lo de los cisnes negros, que son los rinocerontes grises, los elefantes negros, las medusas negras y los cisnes verdes. Repito que sobre esto sí que existe un mucho mayor desconocimiento. Son teorías complementarias. Vamos un poco, de alguna manera, a entender pues, estas teorías, ¿no? Tal como os decía, existe la teoría de los cisnes negros, que debe tener 16, 18 años, y los cisnes negros pues suelen tener como tres grandes características. Primera, son impredecibles, realmente son impredecibles, porque de alguna manera, como son tan altamente improbables, no los tenemos en cuenta, impredecibles. Segunda característica es que tienen alto impacto, cuando ocurren impactan muchísimo en la economía.
Y la tercera característica mucho más sutil, es una característica mucho más sutil, es que una vez que han ocurrido, que son impredecibles, buscamos argumentos para ver los hechos predecibles. Repito, una vez que han ocurrido, que son impredecibles, buscamos argumentos para ver los hechos predecibles. Esto es debido a nuestro cerebro. Nuestro cerebro prefiere pensar que ha fallado un control a que no controlamos la situación. Preferimos pensar que el control estaba en nuestras manos, pero que ha fallado un control a que no lo controlamos. Por eso todos somos como profetas del pasado. Cuando ocurre algo, decimos, no, si yo ya sabía que esto iba a pasar. ¿Tú qué vas a saber de esto que iba a pasar? Es decir, pero cuando ocurre algo, todos lo sabíamos. Como, hasta el COVID, como ejemplo de cisne negro, se solía poner el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos. A Estados Unidos no se le había pasado por la cabeza que se pudiese entrar en su espacio aéreo, el espacio aéreo más controlado del mundo, y que se pudiera atacar simultáneamente las Torres Gemelas, el Pentágono, etc. Ahora volveremos a esto. Ahora os voy a pedir un pequeño esfuerzo. Poneros en el sitio de un pavo de Navidad. Yo os compro, yo os llevo a mi casa, y a partir de ese momento solo hago que daros de comer. Sois los pavos más felices del mundo. Estáis encantados de haberme conocido. Viene el día de Navidad y sin previo aviso os corto el cuello. Para vosotros como pavos, esto es un cisne negro. No había nada en mi actitud que os hiciera predecir que os iba a cortar el cuello. Para mí, cuando os corto el cuello, no es un cisne negro. Yo os he comprado para cortaros el cuello. Esto significa de que hay dos tipos de cisnes negros. Están los cisnes negros que son para el que los sufre, pero no para el que los provoca. El atentado fue un cisne negro para todo el mundo, menos para Al Qaeda, y están los cisnes negros para todo el mundo. Esto significa que, de alguna manera, por definición, no podemos predecir los cisnes negros, pero sí que vamos a tener que tener una organización que sea capaz de reaccionar muy rápidamente a este tipo de impactos. Y esta herramienta, que la vamos a ver enseguida, va a ser la prospectiva estratégica. Muy bien, hasta yo creo que casi todo o todo lo que he leído y he escuchado sobre el COVID-19, de alguna manera, se ha dicho que era un cisne negro. Y yo digo que no. Yo creo que se ha dicho que era un cisne negro por desconocimiento de las otras teorías. He dicho que es un rinoceronte gris. Repito, teorías complementarias. ¿Cuáles son las tres características de los rinocerontes grises? Repito, en el mundo de la economía, la empresa, etc. También tres. Fijaros, amenazas altamente probables y conocidas, a diferencia de los cisnes negros, amenazas altamente probables y conocidas. Segunda característica, somos conscientes del alto impacto. Y tercera característica, no estamos haciendo nada. Sí, amenazas altamente probables y conocidas, somos conscientes del alto impacto y no estamos haciendo nada. ¿Por qué yo digo que el COVID-19 fue un rinoceronte gris? Podría poner más ejemplos. Fijaros, no sé si habéis visto la charla de Bill Gates, está en internet, de 2015, no sé si la habéis visto, predice a la perfección la pandemia. Nosotros, y otros países igual, en el documento de Estrategia Nacional de España del 2017, identificamos las pandemias como de alta probabilidad y alto impacto. Es decir, lo tenemos perfectamente identificado. Ya habíamos tenido el primer SARS, MERS, la gripe aviar, el ébola, etc. Ya habíamos tenido un montón de avisos. ¿Qué nos ocurre? ¿Qué ocurre muchas veces a los humanos, etc.? Somos incapaces, de alguna manera, de gestionar riesgos que vemos lejanos. Solo gestionamos los riesgos que vemos muy cercanos. Segunda teoría, rinocerontes grises. Tercera teoría, los elefantes negros.
Los elefantes negros tienen exactamente las 3 mismas características que los rinocerontes grises, las mismas, pero hay una diferencia, y es el campo de aplicación. Y el campo de aplicación de los elefantes negros, y fijaros que el elefante todavía es más grande que el rinoceronte de tamaño, es todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Es decir, son rinocerontes grises, pero focalizados en el cambio climático. Y a mí la siguiente slide me encanta. Fijaros que se ve en el ring, se ve al mundo peleándose contra el coronavirus, más o menos tienen tamaños parecidos y parece que va ganando el mundo, pero de alguna manera fuera del ring está esperando el cambio climático para entrar. Y solo hay que ver el tamaño del cambio climático. Lo que antes os decía, que los impactos de la pandemia, etcétera, es un juego de niños comparado con el cambio climático. Un juego de niños. Porque los impactos del COVID-19 son temporales, pero los del cambio climático son estructurales. Y a lo largo de la historia, lo que ha acabado con civilizaciones enteras han sido los temas de cambio climático. Y muy relacionado con esto, un concepto relativamente nuevo es el de los cisnes verdes, que está muy relacionado con el cambio climático y los temas medioambientales. Los cisnes verdes, fijaros que también se emplea un poco por el concepto de cisne negro, son aquellos vinculados con el cambio climático y lo que nos dice es que nuestro sistema financiero será incapaz de abordar los costes del cambio climático. Es decir, nuestro modelo financiero en el mundo será incapaz. No tenemos recursos económicos para los costes, los impactos que van a representar el cambio climático. Os pongo un ejemplo, no muy tonto, pero un ejemplo. Por desgracia, el Ártico será navegable todo el año. Digo por desgracia debido al deshielo del Ártico. La ruta por el Ártico no llega, pero casi la mitad de corta que por el canal de Suez y por el canal de Panamá. Esto significa que la mayoría de barcos que hoy van por el canal de Suez y canal de Panamá irán por el Ártico. Esto significa que los puertos inmundos hoy de Siberia se pueden convertir en puertos importantísimos comerciales. Esto significa de que Rusia se puede convertir, cosa que siempre había sido su gran obsesión, en una potencia también naval, porque Rusia no tenía mares calientes. El Mar Negro, que está, por eso está con Crimea, Sebastopol, y también en Siria, en Tartus, pero no tiene salida a mares calientes, ¿no? Y por eso han firmado un acuerdo Rusia y China para explotar la ruta ártica, que se llama el collar de perlas ártico. Pero esto, fijaros que a un país como Panamá, que su economía depende del canal, su economía puede irse absolutamente al traste. Y las medusas negras, que sería la última teoría, en el fondo lo que nos vienen a decir, fijaros que las medusas, aunque hoy hay medusas enormes, pero generalmente son pequeñas y suelen ir muchas. ¿Qué son las medusas negras? Fijaros, son aquellos impactos, aquellas cosas que ocurren en el mundo, que el impacto de cada una de ellas es limitado, es gestionable, pero cuando coinciden en el tiempo, el impacto es brutal, disruptivo. Os pongo un ejemplo que estamos padeciendo, sufriendo, ¿no? Tenemos el impacto del incremento de la energía. Dices, hombre, es un impacto importante. Pero tenemos el impacto de la alimentación. Tenemos, de alguna manera, el impacto ahora de los tipos de interés. Tenemos el impacto del combustible. Es decir, cada uno de ellos podría ser más o menos afrontado, pero cuando coinciden, es casi de alguna manera, pues lo que antes decíamos, el poder entrar incluso en una recesión. Sois muy jóvenes, no habéis nacido, pero en 1964 existía la Unión Soviética. Había un presidente que era Khrushchev, lo destituyeron y lo sustituyó Brezhnev. Y Khrushchev le dejó 2 cartas escritas. Le dijo que cuando tuviese un primer problema utilizara la primera carta y cuando tuviese otro problema utilizara la segunda carta. Y Brezhnev se guardó las cartas. Como normal, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer los problemas. Brezhnev se acordó del Consejo y abrió la primera carta. Y esta primera carta decía, échame la culpa de todo. Perfecto. Brezhnev dijo que todos los problemas eran del anterior. Esto lo hacen todos los políticos.
Llevan 20 años gobernando y todavía es la herencia recibida. Oye, pero el tema al final se acabó solucionando. Pero como es normal, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer más problemas. Y Brené dijo, hombre, con lo bien que me ha ido la primera carta, voy a utilizar la segunda carta. Abrió la segunda carta y esta segunda carta decía, empieza a escribir 2 cartas. Vamos a ver, el entorno es el que es, nos gustará o no nos gustará, pero tenemos que aprender a competir en el entorno que nos ha tocado. Hay empresas que se focalizan muchísimo más en lo que no se puede hacer que en lo que se puede hacer. Si yo me focalizo en lo que no se puede hacer, no voy a hacer nada. No perdamos 2 segundos en aquello que no depende de nosotros y no perdamos 2 segundos en actuar en aquello que sí que depende de nosotros. Abandonemos un poco el valle de las excusas y de los lamentos y vayamos al valle de las acciones y de las oportunidades. Porque por supuesto que de alguna manera podemos tener muchas excusas, pero no nos va a aportar nada. Al final tenemos que aprender a competir en el entorno que nos ha tocado. Vamos a continuar y vamos a entrar un poco en lo que es la perspectiva estratégica, ¿no? Si tuviéramos que de alguna manera pues, simplificar mucho lo que es la perspectiva, podríamos decir que es la ciencia que estudia el futuro para poder entenderlo y sobre todo poder influir en él. Fijaros que existen 2 formas de enfrentarse a un proceso de reflexión estratégica. La clásica, la que siempre más o menos hemos hecho. Yo analizo mucho el pasado de mi empresa, analizo mucho el presente, aquí hacemos los DAFOs, los diagnósticos, etc. Y una vez que yo he analizado mucho el pasado y el presente, lo que hago es proyectar mi presente al futuro. Aunque nunca hubierais escuchado hablar de esta palabra, porque era la forma que siempre lo hemos hecho, a esto le llamamos la proyectiva estratégica. La proyectiva es proyectar el presente al futuro. Es una visión incremental de los mercados. Es como si creyéramos que el mundo se comporta como una especie de función lineal. Esto cuando los mercados han sido más o menos estables y predecibles y cuando teníamos tiempo para adaptarnos a los cambios, esta forma de pensar, de reflexionar en nuestra empresa nos había funcionado. ¿Cuál sería, no me atrevería a decir la forma correcta, pero como mínimo complementaria? Mira, el pasado de una empresa me importa relativamente poco. ¿Tiene que haber aprendizajes? Sí, pero me importa relativamente poco. ¿El presente me importa? Hombre, claro, pero sobre todo me importa el futuro en el que voy a tener que competir. Daros cuenta de que arriba el futuro simplemente es la proyección del presente. Abajo el futuro es el punto de partida. Una vez que yo he analizado en qué futuro voy a tener que competir, voy a trazar mi camino de mi presente, de mi futuro. A esto le llamamos la perspectiva estratégica. Si la perspectiva estratégica lo que pretende, también simplificándolo mucho voy a dar algunas pautas más, es que seamos capaces de colocar el futuro en la agenda del presente. La perspectiva pretende que coloquemos el futuro en la agenda del presente. Porque si no lo hacemos, cuando yo estoy en un proceso de reflexión en mi empresa, en un proceso de reflexión, si yo no tengo en cuenta el futuro, todas mis decisiones en qué van a estar basadas. Pues si yo no tengo en cuenta el futuro, cómo será el futuro, mis decisiones van a estar basadas en mi experiencia, que sería el pasado y el presente. Simplemente pensando en el futuro, ya estamos transformando el presente, porque en nuestro proceso de decisión estamos incorporando otra variable más, que es la variable del futuro. Soy totalmente consciente, de alguna manera, de la dificultad de identificar cuáles son las claves del futuro. Soy totalmente consciente. Soy totalmente consciente que algo muy difícil es acertar con la velocidad de las tendencias y ser capaz de diferenciar lo que es una moda de lo que es una tendencia. Una moda suele ser algo temporal, una tendencia no. Pero también deciros de que tenemos herramientas dentro de la perspectiva, tenemos muchas herramientas, muchas metodologías que nos ayudan a ambas cosas y a otras cosas. Somos conscientes de la dificultad, de alguna manera, pero que tenemos herramientas. He intentado aplicar la famosa regla de Pareto del 80-20.
Y yo digo, el 20% del tiempo que dediquemos hoy a pensar en el futuro se nos va a convertir en el 80% de los ingresos de mañana. El 20% del tiempo que hoy dediquemos a pensar en el futuro se va a convertir en el 80% de los ingresos de mañana. Luego, a mí no se me ocurre mejor inversión en nuestra empresa que dedicar ese 20% del tiempo. Hay empresas que tienen departamento de prospectiva estratégica. Lo que sí que os quiero decir, que alguien de la empresa debería dedicar una parte de su tiempo a pensar en el futuro. Alguien debería dedicar una parte de su tiempo a pensar en el futuro. Por eso yo, de alguna manera, ya hace tiempo que propongo, esto es un concepto que lo creé durante la pandemia, que yo creo que los directivos deberían reservarse en su agenda lo que he llamado tiempo de vuelo. ¿A qué me refiero con el tiempo de vuelo? Antes de la pandemia viajábamos mucho en avión, y cuando viajábamos mucho en avión eran momentos que a veces nos permitía desconectar del día a día y nos permitía hacer volar la mente y pensar en la estrategia, en el futuro, etc. Pues bien, yo lo que pido es que de alguna manera en la agenda os podáis, no me refiero a vosotros, os podáis reservar tiempo de vuelo. Porque si no lo reserváis en la agenda, nunca lo vais a encontrar. Pero yo creo que es imprescindible que en la empresa haya alguien que dedique una parte de su tiempo a pensar en el futuro y que esté muy poco condicionado por el día a día. Y acordaros que he empezado diciendo que el día a día es importantísimo, Es decir, pero alguien tiene que pensar en el futuro. Cuando nosotros también hablamos un poco de alguna manera de perspectiva estratégica, hay un concepto que es lo que llamamos las derivadas de segundo orden, la segunda derivada. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros estamos generalmente en nuestra empresa en un proceso de reflexión, lo que solemos analizar siempre son los stakeholders, los grupos de interés que tienen una relación directa con nosotros, los clientes, los proveedores, etc. A estos grupos de interés, a esos stakeholders que tienen una relación directa con nosotros, les llamamos la primera derivada. Es decir, la primera derivada es todo aquello que tiene una relación directa con nosotros. Cuando nosotros incorporamos la perspectiva estratégica, ampliamos nuestra mirada a lo que llamamos una segunda derivada. Fijaros que aquí tendríamos el entorno transaccional, sería como la primera derivada, y el entorno contextual, de alguna manera, es todo aquello que va a influir en la primera derivada. Es decir, todo aquello que va a influir en nuestros stakeholders. Todo aquello que va a influir en nuestros clientes, en nuestros proveedores, en nuestros empleados. Porque si yo soy capaz de alguna manera de prever aquello que va a ocurrir, aquello que va a impactar a mi primera derivada, voy a ser capaz de eliminar riesgos, amenazas y sobre todo generar oportunidades. Es decir, es de alguna manera abrir a esto que llamamos la segunda derivada. Siempre que de alguna manera se da un ratio, lo podéis poner en duda. Es decir, siempre que aparece una cifra, es un estudio, pero que podríamos encontrar estudios con otras cifras. Hay algunos estudios que dicen que las compañías que utilizan la perspectiva estratégica de forma sistemática llegan a ser un 33% más rentables y que de alguna manera pues tienen un crecimiento del 200% por encima de la media del mercado. Yo no sé. Esto es un estudio, pero yo no sé si es el 33, si es el 200, etc. Pero no tengo ningún tipo de duda que la perspectiva estratégica incrementa la rentabilidad e incrementa el crecimiento. Son herramientas que nos ayudan. La perspectiva estratégica está basada en dos conceptos totalmente estándares y universales: los impactos y los escenarios. Los impactos nosotros los hemos agrupado en 6 grandes bloques. Impactos sociodemográficos, impactos medioambientales, impactos tecnológicos, macroeconómicos, políticos legales y geoestratégicos. Depende a lo que nos dediquemos, de la lista de impactos que nosotros tenemos, tendréis que seleccionar aquellos que sean más relevantes para vuestro sector, para vuestra industria. Por ejemplo, el cambio de hábitos de alimentación. Es decir, cuando yo era joven, no existían ni los veganos, ni los vegetarianos,
ni los del gluten, sin gluten, etcétera. Es decir, y todo esto significa de que se van creando mercados, hasta no hace demasiado, pues había casi un modelo de familia, hombre, mujer y 2 o 3 hijos, que consumían de una manera, tenían unas necesidades, y ahora hay múltiples modelos de familia con necesidades distintas, etcétera. Antes, de alguna manera, pues había una forma de movilidad. Ahora existen muchísimas alternativas de movilidad. Es decir, luego significa que todos los cambios sociales, los cambios de hábito, de alguna manera van creando nuevos mercados que, repito, dependiendo a lo que nos dediquemos, afectan o no. El tema de geoestrategia, pues si yo, por ejemplo, estoy pensando en, de alguna manera, exportar a algún país, o estoy pensando en abrir una delegación en un país, etcétera, etcétera, pues también me importa. Pero depende de las materias primas, de alguna manera, que yo estoy utilizando, también me debería importar estas materias primas de qué países vienen. Es decir, que, repito, que hay que seleccionar todo aquello que nos pueda, de alguna manera, pues afectar. Bajo ningún concepto pretendo que consideréis que la prospectiva estratégica pretende adivinar el futuro, porque es imposible adivinar el futuro, es imposible predecir el futuro, imposible. Lo que pretendemos es visualizar cuáles son los posibles futuros y estar preparados para ellos. La perspectiva estratégica nos permite visualizar los posibles futuros, que son los escenarios, cuáles son los diferentes escenarios y estar preparados para ellos. Voy a poner como 2 ejemplos muy sencillos para que acabemos de entender esto de la perspectiva, que os quedará como muy claro. Fijaros, en un coche solemos tener, tenemos luces cortas y luces largas. Las luces cortas, me lo invento, nos dan una extrema nitidez a 50 metros delante. Me invento lo de los 50 metros, pero nos da una extrema nitidez a 50 metros. Las luces largas, perdemos nitidez, pero vemos a 200 metros. Perdemos nitidez, pero vemos 200 metros. Si yo voy con las luces cortas y un animal se cruza a 100 metros, yo no lo veo. Cuando lo veo, ya igual es demasiado tarde para frenar. Si voy con las luces largas, lo voy a ver y de alguna manera, voy a poder esquivarlo, frenar. Las luces largas son la perspectiva estratégica, pero por eso tenemos que combinar las luces cortas y las luces largas, pero de cuando en cuando hay que con luces largas. Es decir, que la perspectiva un poco serían como estas luces largas. ¿Cuáles son los principales objetivos de la perspectiva estratégica? Los principales objetivos. Primero, ya lo hemos visto, no se trata de predecir el futuro, sino de alguna manera visualizar, identificar los posibles futuros, escenarios y estar preparados para ellos. También nos encontramos prepararse mentalmente para diferentes situaciones que no han ocurrido. Fijar un rumbo, pero cuando nosotros hablamos de la estrategia clásica, también fijamos un rumbo. Aquí lo que aportamos, aparte de fijar el rumbo, es, de alguna forma, aquí lo que estamos aportando es que seamos capaces de identificar posibles problemas que pueden aparecer en el camino. Posibles problemas que pueden aparecer en el camino. Facilitar, por supuesto, la toma de decisiones estratégicas. Lo que hemos visto también, contemplar la segunda derivada influenciadora. Lo que acabamos de ver es que es todo aquello que va a influir en la primera derivada, que acordaros que la primera derivada son los grupos de interés, los stakeholders, que tienen una relación directa con nosotros. Anticiparse a las necesidades de estos stakeholders, totalmente relacionado con lo que acabo de decir. También, de alguna manera, es cómo podemos asegurar que sigamos siendo relevantes en el futuro, nuestra empresa, es decir, cuáles son aquellas variables de alguna manera que los mercados van a valorar para que podamos seguir siendo relevantes, definir alertas tempranas, y esto, es decir, voy a la siguiente y volveré a esta, está totalmente de alguna manera relacionado con el mapa de riesgos, con una visión holística. Acordaros que antes he empleado la palabra holística. A mí el mapa de riesgos me parece absolutamente una herramienta imprescindible.
Pero muchas empresas tienen mapa de riesgos. Pero muchas empresas que tienen mapa de riesgos, los riesgos que contemplan son riesgos de mercado, riesgos financieros, riesgos legales, etc. Son riesgos casi como de tu primera derivada. Pero no tienen en cuenta lo que puede pasar, lo que hemos visto a nivel geoestratégico. Los mapas de riesgos de las empresas no contemplaban qué pasaría con una pandemia, no tenían un plan de acción con una pandemia, no tenían un plan de acción contra una guerra, etc. Hemos visto también incrementar la resiliencia de las organizaciones. Hemos comentado también incrementar la competitividad. ¿En qué sentido? En que, de alguna manera, es decir, vamos a ser más competitivos que competidores que tengamos que no hayan estudiado estos escenarios. Crear los escenarios deseados y potenciar el pensamiento innovador. Esto sería, ¿no? ¿Cuáles son más a nivel terrenal, a nivel de empresa, algunos impactos que yo creo que han venido para quedarse? Y esto ya sería un poco a nivel de empresa, Es decir, esto veréis que muchos los hemos dicho, Uno es, de alguna manera, el cambio de la mirada estratégica. Tenemos que incorporar la perspectiva estratégica. Yo creo que esto es algo que ha venido a quedarse en las empresas. Muchas empresas ya están volviendo a incorporar la geopolítica, la geoestrategia en los consejos asesores y consejos de administración. Están volviendo a incorporar por el impacto que esto tiene. También diríamos que un poco la preocupación por la resiliencia de las organizaciones. Fijaros que son cosas que yo creo que hemos ido comentando. Necesitamos el mapa de riesgos con una visión holística. La transformación digital, una aceleración se está produciendo, no es discutible. El teletrabajo. Yo sobre el teletrabajo digo que ha sido un modelo exitoso de improvisación, pero tiene que pasar a formar parte de un modelo de gestión. ¿A qué me refiero? Oye, nos confinan, la gente se va a su casa y las empresas muchas siguen trabajando. Es un modelo exitoso. Improvisamos ante una situación, pero tiene que pasar a formar parte de un modelo de gestión. ¿El teletrabajo tiene cosas positivas? Claro. ¿Tiene cosas negativas? Claro. Y me genera un montón de dudas. ¿Cómo puede afectar a la cultura de la empresa, al orgullo de pertenencia, a la comunicación interna, a la innovación, a los nuevos liderazgos, etcétera? Luego, al final, cada empresa va a tener que encontrar su propio modelo de teletrabajo. Lo que sí que es cierto y va a estar muy relacionado con algo que va a aparecer ahora, es que en ciertos perfiles profesionales, el teletrabajo es incuestionable. En ciertos perfiles profesionales, tú ya no estás entrevistando al candidato, sino que el candidato te entrevista a ti. Y lo primero que te suelen preguntar, o te suelen poner condiciones, decir, oye, que sepas que el viernes yo no voy a trabajar, y que 2 días o 3 a la semana voy a teletrabajar. Si esto estás dispuesto a aceptar, seguimos hablando, y si no, lo dejamos aquí. Es decir, porque nada de lo que me puedas ofrecer me va a interesar. Cada empresa, dependiendo también de su sector, etcétera, tendrá que encontrar su propio modelo de teletrabajo. También, debido a la pandemia, se ha incrementado muchísimo lo que es la preocupación, de alguna manera, por el bienestar, la salud de los trabajadores. ¿Os suena el concepto de la gran renuncia? ¿Lo habéis leído? La gran renuncia es que inicialmente, el año pasado, 48 millones de personas abandonaron de forma voluntaria sin tener otro trabajo en Estados Unidos. En España fueron 30.000. 30.000. Y también a esta gran renuncia también se le llama un poco el despido interior. Es decir, hay muchísima gente que se iría de su trabajo. Realmente, repito, en muchas empresas, hoy el tema estrella en los consejos de administración es el tema del talento. Es dramático, hemos visto la sostenibilidad como un eje estratégico, pero voy a poner como una especie de contrapunto a esto, y es que, en cambio, ahora ya sabéis que una palabra que se ha puesto, un concepto que se ha puesto muy de moda es el propósito. El propósito. Ya casi no hablamos de la misión y de la visión, sino que hablamos un poco del propósito, pero hay un gran escepticismo de la gente a veces por el propósito, porque muchas veces, por desgracia, acaban siendo palabras vacías. Esto para mí son impactos que han venido para quedarse en las empresas. Y el último,
no debería estar, porque debería estar siempre, y es el cliente en el centro de todas nuestras decisiones. No me cansaré nunca de decirlo. Cuanto más pensemos en el cliente, más dinero ganaremos con el cliente. Pero de alguna manera, para mí, el cliente tiene que estar en el centro de todas nuestras decisiones. Nosotros empleamos, repito que estos son ejemplos, diferentes matrices. Hay una matriz que en este caso es de impactos tecnológicos en nuestro modelo de negocio, en nuestra empresa, ¿no? Entonces, a mano izquierda, pues, aquí es muy extenso, son posibles tecnologías. Repito que habría que seleccionar aquellas que vosotros creáis y lo que estamos poniendo es el impacto. El eje vertical es el impacto que creemos que esa tecnología puede tener en nuestro modelo de negocio y el eje horizontal es la facilidad de implementar esta tecnología en nuestra empresa. Y el tamaño del círculo nos dice el coste que puede representar. No hagáis caso de alguna manera de las cifras, porque eso dependerá de la empresa, Es decir, para nosotros, pues, de alguna manera, pues bajo, fijaros que es un ejemplo, para mí bajo coste podría ser menos de 20.000 euros, coste de 50, es decir, etcétera. Tenemos otra exactamente igual, pero en vez de hablar de impactos tecnológicos, estaríamos hablando de los otros tipos de impactos, demografía, etcétera, etcétera. Son matrices que nos ayudan a ver cómo puede impactar. 2 o 3 reflexiones que repito, es cómo pensáis que se va a reconfigurar el mundo en la siguiente década, es decir, cuáles son las variables, la demografía, el cambio climático, etcétera, etcétera, cuáles son aquellas tecnologías que realmente creemos que son absolutamente disruptivas, como la inteligencia artificial, la computación cuántica. Podemos igual considerar, para mí hoy soy incapaz de entenderlo del todo, pero creo que va a tener un impacto brutal el metaverso, y soy incapaz de alguna manera de todavía verlo, pero no tengo ningún tipo de duda que el metaverso va a cambiar parte del mundo, etcétera. La reflexión que yo os planteo que podéis hacer es que identifiquéis por qué estas empresas tienen éxito. ¿Qué es lo que ha hecho que estas empresas tengan éxito? Y una vez que hayáis reflexionado por qué estas empresas tienen éxito, seáis capaces de coger una idea de cada una de ellas y llevarla a vuestra empresa. El objetivo bajo ningún concepto es copiar. Yo no puedo copiar lo que hace Google, pero ¿puedo aprender de Google? Claro. A esto es lo que llamamos la innovación por la imitación. La innovación por la imitación es buscar mejores prácticas y traerlas a mi sector. Si yo cojo una idea de Google y la traigo a mi sector, estoy innovando radicalmente mi sector. Es decir, la innovación disruptiva no es inventar la rueda, es traer algo a mi sector que no existía hasta ahora. Y por eso es importante aprender, de los mejores, en que tienen éxito. Y tan importante como eso, vais a ver otra slide a continuación, y es por qué ciertas empresas fracasaron. ¿Por qué ciertas empresas fracasaron? ¿Cuáles fueron las decisiones o no decisiones que hizo que estas empresas fracasaran? Entonces, es importante también, de alguna manera, se puede aprender tanto de los casos de éxito como, entre comillas, no me gusta emplear la palabra fracaso, pero de alguna manera empresas, alguna de ellas líderes mundiales tremendamente exitosas en un cierto momento, pero a veces por decisiones que no tomaron. Otras reflexiones: ¿cómo imagináis vuestro sector a 2, a 5 y a 10 años? Soy absolutamente consciente que hablar a 10 años es como tener una bola de cristal, pero sí que es cierto que si pensamos a corto, creemos que las cosas a corto no cambian. Y también cómo visualizáis vuestra empresa a 2, a 5 y a 10 años. Muy bien, vamos a ver algunas palancas internas para enfrentarnos. La cultura, una palanca importantísima. Muchas veces creemos que la cultura es la misión, la visión y los valores. Y por desgracia se han prostituido totalmente. ¿A qué me refiero que se han prostituido? Que por desgracia acaban siendo palabras vacías. Nadie que trabaja en la empresa ni las conoce, ni cree, ni les importa. Digo por desgracia. La cultura al final son los comportamientos.
Si todas las empresas tienen una cultura, todas las empresas están permanentemente comunicando. Es decir, con lo que realmente la cultura son los comportamientos. Hay empresas que creen que por colocar un futbolín, un billar, una mesa de ping-pong, creen que ya son Google. Han visto que en Google lo tienen, que ganan mucho dinero, dicen, esto debe ser la clave. No digo que esté mal colocar un billar, un futbolín, pero no por eso vas a cambiar la cultura. Y muchas veces nos quedamos en temas puramente cosméticos. Y también hay directivos empresarios que a veces cuando les hablas de cultura, creen que lo que pretendes es crear una secta hippie. Posiblemente esta sea la frase más famosa que hay sobre cultura, de Peter Drucker. Esta es la frase más famosa, que dijo, la cultura cada mañana se desayuna a la estrategia. Hablar de cultura es hablar de negocio, hablar de cultura es hablar de competitividad, y puede ser tan importante o más que la productividad. Hablar de cultura es hablar de diferenciación. Muchas veces de las pocas cosas que nos podemos diferenciar de nuestros competidores va a ser de nuestra cultura, y hablar de cultura es hablar de estrategia. Una estrategia solo es factible dependiendo del tipo de cultura. La cultura lo acaba de alguna manera condicionando todo. Aquí tenéis al consejero delegado, al CEO de IDEO. IDEO posiblemente sea la empresa más famosa sobre innovación, es decir, sobre innovación. Mi función como líder es mantener la cultura, lo demás es distracción. Y fijaros qué maravilla. Voy a poner varias cosas de Amazon. Amazon tiene un montón de cosas negativas, es decir, tiene un montón de cosas negativas. No quiero poner como ejemplo Amazon, pero sí que de una cultura muy clara en ciertas cosas. Repito que no quiero poner como ejemplo. Fijaros la orden que Bezos ha dado a sus directivos. Cuando un subordinado te venga con una idea, por defecto le tienes que decir sí a la idea. Para decirle no, señor director, tú vas a tener que hacer un informe de 2 páginas que me voy a leer yo. Fijaros, en la mayoría de las empresas, el que asume un riesgo es el que dice sí a una idea, a un proyecto, porque significa inversión, etc. En Amazon le ha dado la vuelta y el que asume el riesgo es el que dice no. Con esta cultura, que repito que después tiene muchas cosas negativas, ¿Amazon será una empresa innovadora? Claro. Amazon no es lo que es porque tenga mucho dinero. Amazon empezó siendo una micropyme. Pero micropyme. Amazon es lo que es para lo bueno y para lo malo por su cultura. En cambio, hay empresas que en el despacho del director general están colgadas las cabezas de todos los que habían presentado ideas. Con esta cultura nadie se va a atrever a presentar ninguna idea. Y por eso en las empresas existe un cementerio de ideas que nunca nadie se ha atrevido a presentar. Amazon provoca errores para ver cómo es su nivel de respuesta ante el cliente. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo creo que un error bien gestionado incrementa la satisfacción del cliente. Un error bien gestionado incrementa la satisfacción del cliente. Todos entendemos que puede haber un error, pero cuando alguien te lo soluciona bien, quedas encantado. Lo que antes os decía, para Bezos, su obsesión es el día 1. Metafóricamente, él dice, ¿qué viene después del día 1? El día 2, digo metafóricamente porque pueden ser, ya lo veréis, meses o años. El día 2 empezamos nuestro estancamiento. El día 3 empezamos a ser irrelevantes en el mercado. El día 4 empezamos nuestro declive. Y el día 5, de alguna manera, es la muerte. Por eso la obsesión que tiene de estar en el día 1. Aquí tenéis al actual consejero delegado de Microsoft. Él hace unos años escribió un libro que a mí me parece interesantísimo, y en ese libro que escribió, entre otras cosas, aparecía el discurso que en febrero del 2014 él dio a toda la plantilla de Microsoft cuando lo nombraron consejero delegado. Y en ese discurso a toda la plantilla dice que él como consejero delegado se ha marcado 2 objetivos. El primer objetivo es redescubrir el alma de Microsoft. Dice, en Microsoft hemos perdido el alma que nos permitió ser la empresa más admirada y exitosa que había existido. O redescubrimos nuestra alma o nos convertiremos en irrelevantes. Y el segundo objetivo que él se marca es generar una nueva cultura.
no les habla de productos, no les habla de cifras, no les habla de negocio. Fijaros, les habla de alma y cultura. Él dice, yo no vengo de alguna manera a gestionar el negocio, porque en Microsoft hay gente que sabe mucho más que yo del negocio. Yo vengo a liderar personas. No sé si es por esto, pero hace 8 años Microsoft nos habría parecido una empresa casposa y decadente, y Microsoft vuelve a ser una de las estrellas de los mercados. Una frase que a veces había que tatuarse: hecho es mejor que perfecto. Haz. No le des tantas vueltas a las cosas. Algo muy relacionado con esto, uno de los grandes eslogans de Google: equivócate pero rápido. Es decir, no persistas en el error, no tengas miedo a asumir riesgos, pero si tú ves de alguna manera que una decisión que has tomado, aunque haya significado una inversión, no va a dar el resultado esperado, mátalo. Nuestra cultura latina nos hace persistir en el error, porque para nuestra cultura un, entre comillas, error, fracaso, nos estigmatiza para toda la vida. Aquí en España una persona ha tenido 10 éxitos y un fracaso y le recordamos toda la vida por el fracaso. En la cultura americana se considera que, entre comillas, el fracaso forma parte del aprendizaje. Por eso incluso en las rondas de startups se valora positivamente a alguien que presente un proyecto que haya fracasado en otro proyecto anterior, porque primero está demostrando que es resiliente y segundo que ha aprendido. Ponerlo siempre en un contexto. Uno de los fundadores de LinkedIn: si cuando lanzo un producto al mercado no me avergüenzo, es que he llegado demasiado tarde. Siempre hay que ponerlo en un contexto, ¿no? Por eso los americanos de alguna manera emplean mucho lo que se llaman los productos mínimos viables. Suelen sacar a veces versiones beta, son rapidísimos interactuando con el mercado, y esto significa que la última parte del desarrollo del producto lo hacen directamente con el cliente, con el mercado. Intel, sabéis que es uno de los principales fabricantes de semiconductores, de chips del mundo, y en las oficinas de Intel, en las salas de reuniones, fuera hay físicamente un perchero y fuera hay un letrero que dice colgar los galones antes de entrar. ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando estamos en un proceso de reflexión, estamos en un proceso de debate, todo el mundo tiene que sentir con la libertad de poder discrepar, de poder cuestionar, etc. Cuando se está debatiendo, cuando se está cuestionando algo, no existen galones. Eso sí, cuando se toma una decisión, lo que necesitamos es disciplina en la ejecución, algo que falta muchísimo. Es decir, hasta que se toma la decisión, todo está permitido. Cuando se toma la decisión, disciplina en la ejecución. Y aquí tenéis, a modo de ejemplo, por si también lo queréis hacer, algunas ideas fuerzas de lo que puede ser la cultura de una empresa. Es decir, algunas ideas, no es exhaustivo. Entonces, yo creo que otro ejercicio que podéis hacer es, primero, identificar cuál es la cultura actual de vuestra empresa. ¿Cuáles son las ideas que mejor reflejarían la cultura actual? Lo que somos. Segunda reflexión: ¿cuál sería la cultura que nos gustaría tener? La cultura aspiracional. Y tercero, como siempre, el plan de acción para pasar de una a otra. Algo que yo me encuentro es que cuanto más oigo a las empresas hablar de la importancia que son las personas, menos hablan con ellas. Es decir, cuanto más decimos que son importantes, menos tiempo les dedicamos. Posiblemente hayáis escuchado o leído una frase que dice que los datos son el petróleo del siglo XXI. Y yo digo que no. Es decir, yo digo que no. Que el petróleo del siglo XXI es el talento. Por supuesto que los datos son importantísimos, pero sin talento no nos serviría de nada. Realmente las personas son el verdadero driver del éxito de cualquier organización. Sobre talento, cada uno de nosotros podría tener como una definición. Aquí tenéis a Dave Ulrich. Dave Ulrich está considerado uno de los mayores expertos mundiales de talento. Ya ha definido talento de la siguiente forma que voy a compartir ahora con vosotros, y, entre comillas, podría ser como una especie de definición oficial. Entre comillas. Él ha definido talento como competencias por compromiso. Repito que sería como una especie de definición oficial. ¿Qué son las competencias? Las competencias es los conocimientos, las habilidades, las experiencias que tenemos. Es bastante lo que pone en nuestro currículum.
Cuando yo escribo mi currículum, pongo lo que he estudiado, pongo dónde he trabajado y cuáles han sido mis responsabilidades, qué idiomas hablo, qué herramientas informáticas conozco, etc. El compromiso es el grado de voluntad que ponemos en lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la reflexión importante? La reflexión importante es que os deis cuenta de que es una multiplicación, no es una suma. ¿Por qué es tan importante que sea una multiplicación y no una suma? Porque si uno de los dos factores es 0, el resultado final es 0. Cosa que si fuera una suma no sería así. Esto significa que por muchas competencias que yo tenga, si no tengo la voluntad de esas competencias aplicarlas en mi empresa, puedo tener talento potencial, pero no estoy aportando talento, y viceversa. Eso significa que cuando una empresa dice que quiere gestionar talento, va a tener que gestionar competencias y compromisos. ¿Y qué es más difícil de conseguir? ¿Las competencias o el compromiso? El compromiso. Las competencias se compran, el compromiso se merece. Las competencias se compran, el compromiso se merece. Si vosotros no sabéis hacer algo y no lo podéis aprender, contrataré a alguien. Las competencias de las empresas no tenemos ningún problema. El compromiso se merece. Pero por eso cuando una empresa dice que quiere gestionar talento, va a tener que gestionar competencias y compromisos. En todas las organizaciones se va a dar lo siguiente. Puede cambiar algo el tanto por ciento, pero en todas las organizaciones hay aproximadamente un 18% de motivators. En todas las empresas hay un colectivo de personas que pase lo que pase, siempre están motivados. También nos encontramos un 60% de vegetators. Estos son los que se limitan a cumplir con el trabajo. Estos son los que se limitan a cumplir con el trabajo. Y nos encontramos un 22% de amargators. Gente que está amargada, que está cabreada, que cada día va cabreada al trabajo. Pero sobre este colectivo de amargators, además tenemos un problema adicional sobre estos. Y es que además un 6% de ellos son sabotators. No solo están amargados ellos, sino que además hacen proselitismo de la amargura. Continuamente van buscando cómplices en la amargura. Y seguro que seríais capaces de poner nombres y apellidos. No sabemos por qué se dan dos reglas. Primera regla, el límite mínimo de amargators es del 10%. Esto es lo mejor que podéis aspirar. Pero vosotros me podéis decir, Marcos, esto yo lo soluciono, identifico a los amargators y los despido. Olvidaros, cuando se despide a los amargators, inmediatamente una parte de los vegetators pasan a ocupar ese espacio. Con lo que al final siempre tenemos que gestionar estos 4 colectivos de personas, siempre. Fijaros que muchas veces en las empresas solemos medir un poco el indicador de la rotación no deseada, la gente que se nos va. ¿Pero verdad que en las empresas hay mucha gente que nos gustaría que se fuera? Pues bien, de eso no nos tenemos que preocupar. Lo que nos gustaría que se fuera no nos tenemos que preocupar porque no se van a ir nunca, porque no los quiere nadie. La pregunta no es cuántos de alguna manera se nos van, sino quiénes se nos van. La pregunta es quiénes se nos van. Si se me van pocos, pero los pocos que se me van es la gente con talento comprometida, me estaría descapitalizando. Hace, como es obvio, muchos años, al Papa Juan XXIII le preguntaron cuánta gente trabaja en el Vaticano y la respuesta que dio me parece genial. Le dijeron, ¿cuánta gente trabaja en el Vaticano? Y dijo, yo creo que la mitad. Es decir, yo creo que esta respuesta la podrían dar muchísimas empresas. Lo único que ocurre es que a veces no sabemos qué mitad es y por eso no nos atrevemos a tomar ciertas decisiones. Muchas gracias.